Hola Géminis, ¿cómo están? Te doy la más cordial bienvenida a tu lectura mensual para mayo. Vamos a ver qué energías tienes disponibles para este mes, cómo llegas y cómo te vas hacia meses siguientes. Iniciaremos tu lectura con un mensaje del oráculo. ¿Qué mensaje tienen para Géminis para el mes de mayo? ¿Qué energía hay para Géminis? Y tienes a sabiduría interior. ¿Sabes qué hacer, Géminis? Confía en tu sabiduría y toma la acción apropiada sin tomar ninguna pausa. Aquí tenemos al búho que habla mucho de sabiduría, de conectar con tu sabiduría ancestral que has acumulado a través de todo el tiempo. Puede ser en esta vida, incluso de vidas pasadas, pero te están comentando aquí que tú tienes la respuesta ya sobre algún tópico este mes que puedas tener mucha duda. En el momento que tú conectes con esta sabiduría, te va a llegar la respuesta. Para acceder a esta sabiduría, Géminis, debes de aquietar tu mente y conectar también mucho con las señales que te pueden estar llegando. Si tienes alguna duda, bueno, pide que te lo aclaren, pide una señal, pero ten fe. No, si te dan la señal, pues tampoco digas, bueno, igual y no, porque esta es justamente lo que te están diciendo que no hagas, que no dudes si tienes que tomar una decisión y también que no estés dando tu poder a otros, porque cuando estás haciendo justamente eso, dudar, le estás dando tu poder a otras personas, a otras circunstancias. En este mes debes de conectar mucho con tu intuición y darte cuenta y reconocer las ideas, los mensajes recurrentes que lleguen a ti y en base a esto actuar. Vamos a ver ahora tu energía con el tarot y lo vamos a estar aclarando con el After Tarot si es necesario, no todas las cartas, solo algunas. ¿Qué mensaje tienen para Géminis para el mes de mayo, por favor? ¿Qué mensaje hay para Géminis? Vamos a realizar la lectura de la cruz celta. ¿Qué mensajes tienen para ti? Aquí hay algún tema de familiar importante en el que tú sientes que debes de tener resistencia, que debes aguantar. Y creo que esto es lo que te está dando a ti. Está costando trabajo, Géminis, el resistir, el tener algún tipo de resistencia contigo mismo y dejar que las cosas que estén sucediendo, las tormentas que estén afuera y que estén pasando, bueno, dejarlas pasar, asegurarte, confiar en ti. Y si hay temas familiares aquí importantes para ti, es justamente buscar la resiliencia de las adversidades, aprender y salir mejor de cómo entraste o como estabas antes de esta situación. Ahorita te voy a mostrar la carta porque quiero que veas cómo está esta persona justamente resguardándose y está apapachándose para salir cuando sea momento de salir y dar lo que haya obtenido como conocimiento, lo que haya tenido como experiencia. En la carta del corte también tienes al arquero, que habla mucho de enfocarse en tu verdadera intención. Quitar todo lo que te puede estar distrayendo, dejarlo de un lado y aquellos temas que puedan estar bajando tu energía, bueno, es momento de que pongas una distancia, una sana distancia a esto. En tu energía central tienes a la carta del hogar y el paje de pentáculos
Aquí hay algún tipo de oferta, que algo que tú quisiste empezar, puede ser que quisiste tener una nueva relación, un nuevo trabajo, algo que te diera fortaleza y estás viendo que te está definitivamente tomando más esfuerzo del que tú esperabas. Te comentaba que puede ser también aquí justamente por lo que tengas en contra es algún trabajo en equipo, sientas que alguien no está haciendo su parte y tú estás cargando con todo. Te comentaba que quería que vieras esta carta, que mira aquí la cara de esta persona, está escondiéndose en una cueva porque aquí está la tormenta. Te fijas, de este lado está lloviendo o está lloviendo muy poco, pero debe de resistir estas tempestades que le tengan puesta el universo, las demás personas. Está también una fogata aquí que le está dando calor. Esta es su amor propio, su guía divina y habla mucho justamente de la resiliencia, de este trabajo en equipo que tú puedes estar sintiendo como reto. A veces sientas que estás bien en tu energía y de repente sientas unos bajones muy, muy fuertes. Y llegaste a esto porque dejaste atrás. En este mes vas a estar dejando ideas y conceptos que tú ya sabes que debes de quitarlos de tu vida. Estás incluso conectando mucho con tu sanación. Aquí hay una imagen también que quisiera que vieras. Aquí hay una persona que está saliendo se siente atada, se siente que está inmerso en un mar de emociones, pero este es el punto que tiene que atravesar justamente para su sanación, para hacerse fuerte, para si se le vuelve a presentar una situación en la que lo vuelvan a poner a prueba, esté fuerte para enfrentarlo y que no vuelva a caer, ya pueda ser en mentiras, en chantajes, en algún tipo de debilidad que pueda hacer que tu futuro no sea tan brillante como realmente lo tienes aquí, porque puede ser que para mediados de mes tú más bien estés enfocándote en pedir algún tipo de ayuda, algún maestro, algún padre, alguien te está aquí ayudando. Géminis te está instruyendo sobre cómo debes de dirigir tu energía para no perder tu objetivo este mes. Y este mensaje lo tienes repetido porque también tienes aquí al arquero que te da el mismo mensaje que te acabo de decir. Tú estás completando un ciclo de conocimiento también, pero estás terminando un ciclo porque acá también tienes a la carta de loco. Ahorita te lo comento. Estás completando un ciclo para empezar otro. No importa cuánto tiempo te haya tomado este viaje, Géminis, tú sabes que después de todos los giros y los cambios que nos vienen aquí representados por este laberinto, sabes que si perseveras vas a alcanzar tu objetivo. ¿Y tu objetivo cuál es? Pues es esta relación firme, esta seguridad en ti mismo, este trabajo que te pueda dar estabilidad. Vamos a ver cómo en tu tema central está repetido. Mira, qué es lo que tú quieres y has atravesado este laberinto. Sabes que solo hay una puerta, porque ya has pasado muchos caminos, pero sabes que solo hay una puerta que te va a llevar hacia el triunfo, hacia este logro, porque has estado ya luchando desde hace tiempo. Aquí hay personas a tu alrededor este mes que te están como hasta cierto punto atacando. No es un ataque muy en cuestión de, digamos, de abuso o de algo así. Simplemente es el hecho de que tú tienes que defender. Te tienes que enfrentar a tus miedos para poder empoderarte. Tienes que cambiar tus percepciones y al momento que tú cambies tus percepciones, incluso la manera como reaccionabas cuando estas personas te pueden hacer algún comentario, bueno, eso es justamente lo que te va a estar haciendo que te empoderes. Hay una habilidad que tienes que liberar y limpiar todo esto, todas estas energías negativas que tienes ante ti, Géminis.
Hay que limpiar la energía, quitar imágenes de ti mismo. Esas imágenes que puedes tener sobre ti mismo son porque estas personas te las están estando poniendo de alguna otra manera. Hay que quitarte con estigmas sociales y cambiar tu actitud ante la vida. Si tú ves este tipo de comentarios negativos o este tipo de comentarios sarcásticos o de ataque, que puedes ponerle ese título, si tú lo cambias, si tú tomas eso a tu favor, eso lo único que va a hacer es empoderarte. Y gracias a esto vas a lograr limpiar tu camino, vas a despejarlo y esa es tu mayor esperanza este mes. Tu mayor miedo también, que si lo puedas lograr. Hay cosas que sabes que tienes que cortar, especialmente porque pues ya no te sirven para tu viaje que tienes aquí con el loco. Ya han cumplido su ciclo, son cosas que se han roto por uso, por estrés, por tensión, relaciones pasadas que ya no tienen más que ofrecerte. Y tu mayor ilusión es que puedas dar la bienvenida a lo nuevo. Con esta limpieza que vas a estar haciendo este mes, esa es tu mayor esperanza, que puedas hacerlo, tu mayor miedo, que no lo logres. También tienes energía del corte aquí a la reina de espadas. Puedes sentir incluso a ti, puedes sentirte o pueden sentirte las demás personas como alguien frío, como alguien que es muy suspicaz, que está siendo muy inteligente y es la mejor energía que puedes tener, Géminis. El buscar la verdad, el ser justo, el no dejar que los demás, bueno, si quieren hablar o que digan, pues que digan, pero que eso en lugar de que a ti te afecte, lo uses para empoderarte. Si tú logras todos estos retos, que me parece que hay energía aquí mucho a tu favor, bueno, vas a lograr alejarte y por fin llegar a la orilla de este viaje que tenías aquí con el espejo, de este proceso que, como veíamos, iba atravesando esta persona. Bueno, tú al final de mayo vas a poder alejarte de esta situación, vas a tener fe en un nuevo camino, todos los pesos del pasado creo que los vas a empezar a dejar atrás, vas a dar un paso a lo desconocido tal cual lo haría el loco. Estás dando un paso de fe gracias a que soltaste lo que ya no te servía. Estás confiando en tus nuevas habilidades, en ir a lo desconocido. Aquí hay un tema muy importante en que dejar que el miedo y estas espadas que dejaste atrás no te detengan. Tienes que abrir tus brazos como lo hace el loco. Si te fijas, está abriendo los brazos y se está lanzando. Ahora sí que no sabe qué hay ahí, pero tiene fe. Aquí él está confiando en que va a caer en el arco iris y ese arco iris lo va a llevar hacia su felicidad. Con la energía con la que te vas hacia el mes de junio, es justamente con la energía del loco y con la energía del guardabosque o la fuerza. Estás de estos momentos de crisis que pudiste haber pasado no solo en mayo. A mí me llega el mensaje que son momentos que ya has pasado desde meses anteriores. Esa fuerza que encontraste a través de la adversidad te va a ayudar a dedicarte a tu objetivo. Te va a hacer que no muevas tu decisión, que seas muy estoica, muy estoico, con mucha pasión sobre lo que tú quieres. El instinto de protección, de seguir hacia adelante. Aquí hay un mensaje muy interesante en esta carta, que es el equivalente a la fuerza, en el que es un cazador. Y aquí está el lince y tú te vas con una energía muy interesante, Géminis. Estás como diciéndole a las demás personas, y eso es lo mejor que puedes hacer, que no eres una víctima, que te deben de tratar con respeto, que jamás deben de confundir tu debilidad o tu pasividad. Más bien, no deben de confundir tu pasividad con una debilidad. Porque aquí no sabemos quién tiene más fuerza, el lince, que es muy rápido, o el cazador, que le puede tirar una flecha. Tú estás dando una lección muy importante a las personas que están cercanas a ti. Puede ser que incluso aquí haya un poco de
de faltas de noticias, de que tú sientas como movimiento, pero más bien lo que estás haciendo en finales de mes es madurando. Estás madurando y estás enfocándote mucho a tu dirección emocional, en tu madurez, en que ya no te vas a sentir antes. Justamente está esta carta, mira aquí, si puedes observar. La fuerza no está haciéndole caso a los ataques, por decirlo de una manera que no me gusta esa palabra, pero a los comentarios oportunos de otras personas, por decirlo de una manera irónica, lo estás dejando atrás. Y justamente estas noticias y que antes a ti te movía mucho esto, bueno, ya no. Ya se va a quedar atrás y se van a dar cuenta que si tú eras una persona que no buscaba pleito, bueno, no era porque fueras débil, todo lo contrario. Es porque eres una persona que está utilizando toda su inteligencia y se está empoderando. En este mes es la energía más fuerte que tienes de empoderamiento, de salir hacia adelante. Vamos a pedirle a los arcángeles un mensaje para Géminis. ¿Qué mensaje tienen para Géminis? Arcángel Raguel, que te dice que pongas atención a tus sensaciones físicas y sentimientos emocionales, porque te están guiando a tu empoderamiento, Géminis, a seguir hacia el camino correcto. No hagas menos a estas sensaciones que te pueden estar llegando cuando estás cerca de algunas personas o cuando tienes conversa. Ahorita estamos, en confinamiento y puede ser que no estés tan cerca de estas personas, pero a la sensación, escucha tu cuerpo físico. ¿Qué es lo que sientes cuando te llega algún mensaje de ciertas personas o cuando recuerdas situaciones pasadas que viviste? Porque recuerda que donde tu energía crece es hacia donde debes de ir, y donde sientes que tu energía disminuye es de donde debes de alejarte. ¿Qué mensaje tiene para Géminis? Este es el oráculo del amor. Vamos a ver con qué te recomiendan para que puedas atraer más amor a tu vida, Géminis. Y te dicen que tengas fe. Ten fe en esta situación. Confía en que todo se va a resolver de la mejor manera posible. Esta resistencia y atravesar las pruebas que se te pueden presentar, nunca debes de perder la fe, Géminis, y seguir hacia adelante. Puedes sentir miedo también, Géminis, cuando estés tomando alguna decisión y no sabes qué paso tomar, pero la fe te va a dar ese coraje para que puedas continuar hacia adelante. En esta carta podemos ver muchas mariposas, lo cual nos está confirmando el mensaje que te vengo dando, que vas a tener muchísima transformación este mes. Estás abriendo tus alas, estás empoderándote en toda la palabra, es el mensaje que más me llega. Y también hay otro mensaje que me gustaría darte importante sobre este 5 de bastos que tienes aquí. Te dicen que escojas el amor. Tienes siempre el poder de decisión, tú siempre lo tienes, haz el tuyo con amor. Aquellas memorias que, como te decía, estamos en confinamiento y puede ser que no es que tengas tanto el contacto con personas, sino que simplemente te estén llegando a ti esos tipos de pensamientos, cómo te trataron antes o cómo tú permitiste que te trataran, y eso es lo que te puede estar debilitando. No debemos de culpar a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestras personas, porque cada quien actúa desde su círculo de madurez, de espiritualidad y de percepción. Tú siempre tienes la oportunidad de solo hacer un filtro y de justamente quedarte con aquellas memorias que te den amor. Siempre de lo malo podemos obtener algo bueno, y aquí el mensaje es que no culpes a tu alrededor de lo que pasa en tu vida, de tu destino o de tu sistema de creencias, de tus experiencias de vida. Siempre tienes la oportunidad de
de escoger el amor y sacar el amor de todas estas situaciones que pudiste haber vivido. Mira, aquí voy a acercarte la carta porque es muy bonita. Aquí son experiencias que tuviste en tu infancia, experiencias que pudiste haber tenido ya en tu edad adolescente, experiencias incluso que pudiste haber tenido en vidas pasadas con una pareja. Y esto es lo que está haciendo y está formando tu carácter en este momento. Aquí también repetida la mariposita, que siempre nos habla mucho de transformación. El momento que tú cambies tus pensamientos y aceptes tanto lo bueno como lo malo, pero lo bueno solo acéptalo como lo malo, solo acéptalo como experiencia y quédate con lo bueno. Te agradezco mucho por llegar hasta esta parte de la lectura y espero sus comentarios. Les agradezco mucho todo el apoyo que le están dando al canal y nos vemos muy pronto en una lectura semanal. Vamos a ver cómo está desarrollándose semana por semana esta situación. Muchas gracias y nos vemos pronto.